He decidido hacerles un video explicándoles todo lo que habíamos visto en clase, explicando también con más detalle cómo funcionan todas las herramientas en Illustrator, pero que también se pueden utilizar en Photoshop y en los otros programas. Ya vamos a entender muy bien cómo funcionan, por dónde entramos, etcétera, con más detalle para que ustedes puedan aplicar todas estas prestaciones con más facilidad. Ya, antes de pasar a esa parte, quiero mostrarles cómo viene una tipografía cuando la compramos, ¿sí? Desde las licencias hasta los formatos. Por ejemplo, miren, yo tengo esta tipografía que se llama Altes Demo, ¿sí? Esta yo la he comprado. Y aquí vamos a ver que cuando se abre una carpeta, tenemos distintas carpetitas también adentro. En esta carpeta aquí está, por supuesto, la licencia. Cuando yo abro la licencia, aquí aparece el famoso documento que es el EULA, ¿no? Que siempre hay que leerlo, porque aquí están los permisos que tiene la tipografía que nosotros podemos usar y que no podemos hacer con la tipografía también. Entonces aquí viene este documento que tenemos que tener siempre muy presente. También vienen los distintos formatos, OpenType, que es OTF, y TrueType, que es TTF. En este caso, yo prefiero OTF porque el formato OpenType me da muchísimas más prestaciones. Entonces voy a instalar simplemente este formato en mi computadora. Doble clic y ya se va a instalar dentro de mi computadora. También está el espécimen tipográfico. El espécimen tipográfico es cómo se ve la tipografía en distintas aplicaciones y un poco como el diseñador vende también su tipografía, ¿no? Vamos a ver también un documento de cómo ha sido diseñada esta tipografía y también cómo se la puede utilizar. Así es como se ve esta fuente en cuerpos de texto, por ejemplo. Podemos ver aquí cómo el diseñador presenta los distintos pesos con los que ha diseñado esta fuente, que hay una gran variedad de pesos. También vemos que aquí esta fuente tiene distintos símbolos que están presentados de forma interesante. Vemos que también tiene, bueno, en distintos idiomas y aquí también el diseñador los presenta de una manera más atractiva. Vemos que la fuente también tiene números alineados y no alineados, ¿no? Entonces, este tiene un aspecto un poco como más antiguo, tiene distintos aspectos y esto también nos va a ayudar mucho al momento de diseñar. Aquí seguimos viendo en otros idiomas, otros caracteres, un arte que muestra lo mismo. Aquí podemos ver que también la tipografía, miren, tiene versalitas. Miren cómo las versalitas para subtítulos o enfatizar ciertos textos puede servirnos muchísimo, ¿no? Y no interrumpe con la integración del párrafo, ¿no? Se integra completamente. Entonces podemos utilizar eso también. Aquí vemos las prestaciones que tiene en su formato OpenType. Y aquí podemos ver, miren que esta tipografía tiene glifos en todos estos idiomas. Entonces realmente es una tipografía muy completa que si nosotros pues necesitamos utilizar en otro idioma, pues ya tenemos, ¿no? Una tipografía que tiene todos los símbolos que nosotros vayamos a necesitar. Bien, entonces así es como vienen las tipografías cuando nosotros las compramos. También hay otra carpeta que es para la web. ¿Qué significa? Cuando nosotros abrimos esta carpeta, estos formatos son para las personas que van haciendo, o sea, en sistemas, van instalando estas fuentes y se les entregan estos formatos, EOT o WOOF. Esto se lo entrega al programador y él instala estas mismas fuentes en estos formatos para que pueda funcionar en la web. Y con todo esto viene una tipografía que nosotros vamos comprando. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ver qué prestaciones tiene en Illustrator, OpenType y todas las opciones que hemos ido viendo. A ver. Empecemos por aquí. Diseño gráfico. Si ustedes se dan cuenta, entre la F y la I hay un choque, de pronto como que no queda muy bien, puede ser que en algunas tipografías sea más notorio que en otras y vamos a ir haciendo algunos cambios. Esta tipografía es una OpenType, ¿cómo lo sé? Voy a irme a ventana, voy a irme a texto y voy a sacar el apartado de carácter. Aquí está, mi apartado de carácter. Voy a irme a esta hamburguesita que está a un costado y voy a decirle que me muestre todas las opciones que tiene carácter. Miren, cuando yo saco esta pestaña también aparece párrafo y también aparece una pestaña con OpenType. Si no aparece esta pestaña, podemos hacer lo mismo, irnos a ventana, texto y sacar solamente OpenType y solo sacar esa ventanita, ¿no? Esa pestaña.
Bien, entonces vamos a ver distintas cosas que aparecen acá, por ejemplo, en el apartado de carácter. Nosotros tenemos aquí en carácter, por ejemplo, aquí está el tamaño de la tipografía, aquí está el interlineado. Recuerden que 2 puntos más es lo aconsejable, ¿no? En relación al tamaño de la tipografía. Entonces, si este es 83, este está bien en 85. Aquí ajustamos el kerning entre 2 letras y aquí ajustamos el tracking, ¿no? A pesar de que el programa, miren muchachos, aquí tiene prestaciones, botones en los que nosotros podemos deformar la letra, evitemos utilizarlas, ¿sí? Habíamos dicho que deformar la letra no es correcto, ¿no? Sino más bien modificarla, pero no deformarla. A pesar de que existen estas opciones, evitemos utilizarlas, ¿ya? Aquí abajo tenemos también para poner todo en mayúsculas, las versalitas, superíndice, subíndice, tachado, subrayado, ¿no? Tenemos todas estas prestaciones también aquí. Bien, entonces, en esta palabra, si se fijan entre la F y la I, aquí hay como un choque. Yo voy a irme a OpenType, sí, porque además me doy cuenta que es una tipografía de tipo OpenType, porque si voy al manual, ¿no es cierto? Aquí me aparece esta O que significa OpenType y esta que significa TrueType, ¿sí? Bien, entonces como esta es un OpenType, voy a abrir el apartado de OpenType y aquí me aparecen distintas opciones más claritas, ¿no es cierto? Eso significa que la fuente tiene otras prestaciones diferentes. Por ejemplo, tiene ligaduras, no tiene alternativas contextuales ni ligaduras discrecionales, es decir, que tienen otro tipo de ligaduras. Algunas fuentes las tienen, otras no. Algunos tienen otros estilos decorativos, por ejemplo. No todas las tienen, pero en este caso sí tiene ligaduras. Si yo hago un clic, fíjense cómo cambia la letra, ¿no? Y se genera la ligadura. Si yo quiero, puedo usarla o no utilizarla. Eso ya depende de cada uno. Pero esta tipografía tiene esta prestación. Bien, ¿qué pasa con los números? Yo aquí tengo los números y en OpenType yo puedo ver distintas prestaciones también. Miren, acá por ejemplo en esta tipografía tengo alineamiento tabular, que es este mismo que vemos en este momento. Tengo un estilo antiguo proporcional, significa que tiene una alineación numérica no alineada. Está muy bien. Alineamiento proporcional y estilo antiguo tabular. Ahorita vamos a entender para qué sirven. Entonces yo tengo estos estilos en la tipografía Myriad Pro, por ejemplo, ¿no? Que normalmente todos tenemos esta fuente instalada. ¿Para qué sirven? Miren, si yo tengo, por ejemplo, 2 filas de texto y yo me voy a OpenType, le digo figura, ¿no? Figura por defecto, tengo aquí el tabular, voy a ir haciendo algunos cambios, voy a decir estilo antiguo proporcional. Y si se dan cuenta, aquí hay un hueco, se genera un hueco, ¿no? Porque los números no están bien alineados. Entonces le voy a decir estilo antiguo tabular, miren, y se alinean todos los números, ¿no? Puedo hacer lo mismo con un estilo proporcional más bien, en un alineamiento proporcional, más bien tabular, y todos los números van a ir uno bajo el otro de forma más homogénea y así ya no, y estos ajustes ópticos pues ya quedan bien proporcionados. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, miren, si nosotros tenemos fechas o de pronto, no sé, fechas o algún tipo de número, facturas, etcétera, si se fijan, aquí los números están descompensados visualmente, ¿no? Entonces solamente hacemos clic en el cuadro de texto y modificamos estos valores en OpenType. Figura, y yo le puedo decir un alineamiento tabular y fíjense cómo cambia y ya no genera esos huecos y todos los números están mejor compensados y bien alineados. Estilo antiguo proporcional, igual aquí me genera un hueco. Entonces mejor si le pongo estilo antiguo tabular. Si le pongo tabular, entonces ya todos los números quedan bien alineados. Entonces esta herramienta es muy útil, por ejemplo, para este tipo de prestaciones. ¿Qué pasa también? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en los cuadros de texto, ¿no es cierto?, las cifras deberían integrarse mejor con el párrafo, ¿no? Y cuando están en mayúsculas, como vemos aquí, no están muy bien integradas. ¿Cómo podemos hacer ese cambio? Simplemente en el párrafo de texto no debemos elegir cada número, más bien que no, simplemente todo el cuadro de texto, irnos a OpenType y alineamiento proporcional, por ejemplo. Voy a decirle estilo antiguo tabular y ya está. Todos los números los ha cambiado y ahora sí hay una mejor integración con el párrafo,
¿no? No están rompiendo con la estética. ¿Qué pasa con los números romanos? Si nosotros ponemos números romanos en mayúscula, también hay un aspecto que rompe. Entonces, lo que vamos a hacer es, si marcamos, por ejemplo, el texto en romanos y nos vamos al apartado de carácter, aquí abajo le podemos decir versalitas, pero no va a pasar nada porque está en mayúsculas. Lo que tenemos que hacer es borrar, ¿sí? Hacer clic recién en las versalitas para que estas las escriba en versalitas y simplemente escribir el número romano. Escribimos el número romano y ya automáticamente el programa pone esa parte de la tipografía en versalitas. Entonces, así es como nosotros podemos ir compensando y armando un buen texto. ¿Qué más podemos ver acá? Vamos a ver algo súper importante. Tenemos el apartado de carácter y hemos visto OpenType. En párrafo podemos hacer distintos tipos de tabulaciones. Aquí hay algo muy interesante también. Normalmente, cuando hacemos cuadro de texto y escribimos, aparecen estos guiones. ¿Sí? No es correcto en tipografía que estos guiones se vean. No es tampoco un pecado, podríamos decirlo, pero en realidad estéticamente pues no se ve bien. Tenemos que evitarlos, ¿ya? Lo más posible. Nosotros hacemos clic en nuestro cuadro de texto y en la ventana, en la pestaña de párrafo, nosotros tenemos este botón que dice separar. Simplemente hacemos clic en el cajoncito y va a separar todas las palabras y las va a poner debajo de las líneas y no va a haber necesidad de que se hagan estos guiones tan desagradables. ¿Sí? Bien, otra cosa importantísima, por ejemplo, aquí. Vamos a ver de esta tipografía los glifos. ¿Cómo vemos los glifos? Nos vamos a ir a texto y glifos. Así de fácil. Miren, esta tipografía tiene una enorme cantidad de caracteres, una enorme cantidad de glifos en distintos idiomas, distintos tipos de números, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la fuente completa. Yo puedo ver, por ejemplo, si quiero solamente tal vez los denominadores o los numeradores. Distintas figuras, por ejemplo, yo puedo ir viendo acá simplemente con seleccionar el estilo que yo quiero. Miren la cantidad de ligaduras que tienen aquí, por ejemplo, ¿no? Si nosotros necesitamos, o tal vez en otro idioma, 2 Fs, entonces aquí se genera una ligadura, entonces la tipografía ya viene con esta prestación. Vamos a poner la fuente completa. Cuando ustedes encuentren dentro de los glifos un triangulito como este en el extremo inferior de los cuadrados, significa que tiene más opciones. Yo hago clic sostenido y si se fijan tengo otro tipo de ceros, por ejemplo aquí. Tengo 2 tipos de arroba en 2 posiciones, distintos tipos de cuatros, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando ustedes encuentren la flechita, significa que tenemos más prestaciones en el programa. Y nosotros podemos ir haciendo todo ese tipo de modificaciones. Ahora bien, hay algunas modificaciones que también pueden parecer bastante interesantes. Miren, yo por ejemplo aquí tengo esta palabra, hola, y está además en mayúsculas, ¿no? Entonces tengo aquí mi línea base y mi línea de las mayúsculas. Voy a poner aquí un glifo. Aquí miren que también pueden modificar el tamaño de los glifos si ustedes prefieren, ¿no? Y para ver qué es más cómodo para ustedes, si más grande o más chico. Entonces, hago clic delante de la letra donde yo quiero poner el glifo, digamos, voy a poner estas comillas, hago doble clic y me aparecen las comillas. En este otro extremo voy a poner las comillas que cierran y ya tengo ahí las comillas. Miren, estos símbolos y también las cifras numéricas deberían estar alineadas a la mitad de la tipografía, ¿no? A la mitad de la tipografía, no deberían verse más abajo. ¿Cómo podemos solucionar esto cuando tenemos estos glifos? ¿Sí? Podríamos hacer clic sostenido y tal vez cambiar en este lado, pero también podemos hacer algo más sencillo. Elegimos la palabra, nos vamos al apartado de carácter, nos vamos a la hamburguesita y le decimos que todo lo ponga en mayúsculas. Ya se modifican nuestros símbolos y ya están bien alineados y ya están dentro del tamaño de las mayúsculas. Entonces, los símbolos y también los símbolos numéricos se diseñan también para mayúsculas y para minúsculas. Entonces,
En este caso, por ejemplo, esta tipografía tiene una gran cantidad de glifos que nos van a servir para todo eso. Miren, aquí tenemos otro tipo de ligaduras, etcétera, ¿no? Y glifos en otros idiomas. Bien, muchachos, entonces esto era lo que quería explicarles, es lo que habíamos visto en clase y cómo funciona dentro del programa cada uno de estos apartados. Espero que les haya servido y nos vemos en clase.